Voz y tranquilidad. Muchos de ustedes ya conocen la historia del sacrificio de Jesús en la cruz por nosotros, pero los momentos previos a su sacrificio, aún hay muchos que no los han comprendido bien. Pues aquí en Voz y Tranquilidad, en tu idioma, te lo narramos de forma que lo puedes entender como nunca antes, la pura verdad en la Biblia. Hoy, exploraremos los momentos previos al sacrificio de Jesús, una historia llena de intensidad, traición y fe. Acompáñanos en este recorrido emocionante y profundo mientras desentrañamos los eventos cruciales que llevaron a la crucifixión de Jesús. Prepara tu corazón y tu mente para una narración llena de emoción y realismo. Era la época de la Pascua, y Jesús sabía que su hora había llegado para dejar este mundo e ir al Padre. Amaba a los suyos que estaban en el mundo, y los amó hasta el fin. Durante la cena, el diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Jesús, consciente de que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y de que había venido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la cena, se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego, vertió agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies de los discípulos, secándolos con la toalla que llevaba ceñida. Este acto de humildad y servicio resonó profundamente en el corazón de sus seguidores, quienes no comprendían completamente el significado de su gesto. Pedro, con el corazón agitado y confundido, le dijo: «Señor, ¿tú me lavas los pies a mí?». Jesús, con una mirada penetrante y una voz llena de serenidad, respondió: «Lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después». Pedro, en su incomprensión, replicó: «No me lavarás los pies jamás». Jesús, sabiendo la importancia de este acto, le dijo: «Si no te lavo, no tendrás parte conmigo». Pedro, lleno de emoción y entrega, exclamó: «Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza». Jesús terminó de lavarles los pies, y tomando su manto, volvió a la mesa. Les dijo: «¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis». La cena continuó en un clima de expectación y tensión. Jesús, profundamente conmovido, dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar». Los discípulos se miraban unos a otros perplejos e inquietos, preguntándose de quién hablaba. Juan, el discípulo amado, reclinado cerca de Jesús, le preguntó: «Señor, ¿quién es?». Jesús respondió: «Aquel a quien yo diere el pan mojado». Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Tras recibir el pan, Satanás entró en él. Jesús le dijo: «Lo que vas a hacer, hazlo pronto». Ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Algunos pensaban que, como Judas tenía la bolsa, Jesús le decía: «Compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres». Judas, tomando el pan, salió inmediatamente, y era de noche. Jesús, viendo que el momento se acercaba, comenzó a preparar a sus discípulos para su partida. Les habló de la importancia del amor, del Espíritu Santo que vendría a consolarlos, y de la paz que solo Él podía dar. «No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros». Mientras Jesús hablaba, sus palabras resonaban en los corazones de los discípulos, llenándolos de una mezcla de consuelo y tristeza. Les prometió que, aunque Él se iba, no los dejaría huérfanos, sino que enviaría al Consolador, el Espíritu Santo, para estar con ellos para siempre. El momento se volvía cada vez más solemne. Jesús les habló de la vid verdadera, de la necesidad de permanecer en Él para dar fruto y de la persecución que vendría, pero también del gozo y la victoria que les aguardaban. Estas cosas os he hablado
para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Luego, levantando los ojos al cielo, Jesús oró por sus discípulos, pidiendo al Padre que los guardara y santificara en la verdad. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. No ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Terminada la oración, Jesús y sus discípulos salieron del aposento alto y se dirigieron al huerto de Getsemaní. Allí, en la quietud de la noche, Jesús se apartó a orar. Llevándose consigo a Pedro, Juan y Santiago, les dijo: Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Jesús avanzó un poco más, y postrándose rostro en tierra, oró con una intensidad desgarradora: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Volvió a los discípulos y los halló durmiendo. Con tristeza en su voz les dijo: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Por segunda vez, se apartó y oró: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y volvió, y los encontró otra vez durmiendo, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Los dejó, y se fue de nuevo a orar por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces volvió a sus discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Y mientras aún hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él una gran multitud con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. El traidor les había dado una señal, diciendo: Al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: Salve, maestro. Y le besó. Jesús le dijo: Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús, y le prendieron. Y he aquí, uno de los que estaban con Jesús extendiendo la mano sacó su espada, e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó una oreja. Entonces Jesús le dijo: Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras, de que es necesario que así se haga? En esa hora dijo Jesús a la gente: ¿Cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Pero todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Jesús fue llevado ante Caifás, el sumo sacerdote, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Pedro le seguía de lejos, hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando, se sentó con los guardias para ver el fin. Los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaron. Pero al fin vinieron 2 que dijeron: Este dijo: Puedo derribar el templo de Dios, y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Pero Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: Tú lo has dicho, y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: Ha blasfemado.
¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Mientras tanto Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra, y dijo a los que estaban allí, este también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco a ese hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú también eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a ese hombre. Y enseguida cantó el gallo. Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Llegada la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue, y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero, para sepultura de los extranjeros. Por lo cual, aquel campo es llamado, hasta el día de hoy, campo de sangre. Jesús fue llevado ante el gobernador, y éste le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, tú lo dices, y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisieran, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás, y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué, pues, haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá a vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Le desnudaron y le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, Salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole,
tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Al salir, hallaron a un hombre de Cirene llamado Simón, a quien obligaron a llevar la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su acusación escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De igual manera, también los principales sacerdotes, burlándose con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, y creeremos en él. Confió en Dios. Líbrele ahora si le quiere, porque dijo: Soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9ª. Cerca de la hora 9ª, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: A Elías llama éste. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: Deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: Verdaderamente, este era Hijo de Dios. Queridos amigos de Voz y Tranquilidad, lo que acabamos de relatar es uno de los momentos más conmovedores y profundos de la historia de la humanidad. La traición, el sufrimiento y la muerte de Jesús no solo muestran la fragilidad y la crueldad del ser humano, sino también amor y perdón de nuestro Salvador. Jesús, siendo el Hijo de Dios, eligió sufrir y morir por nosotros, para darnos vida y esperanza. Su sacrificio nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros y dolorosos, el amor y la redención están al alcance de todos. Que esta historia nos inspire a ser más compasivos, a perdonar a quienes nos han hecho daño y a buscar siempre la verdad y la justicia, por más difícil que sea. Si te ha gustado esta historia, suscríbete para más relatos inspiradores como este. No olvides dejar tu like, compartir con amigos y familiares y comentar. Que Dios me los bendiga. Voz y Tranquilidad.